Hola a todos, hoy les explicaré este mapa conceptual sobre principios para definir el diseño de sistemas. A continuación se especifican varios principios para la definición del diseño, ellos son: definición de entradas, procesos y salidas del sistema, diseñar los formatos de entrada y salida, diseño lógico de la base de datos, y establecer los puntos de control de calidad. Ahora veremos en qué consiste el primer principio: entradas, procesos y salidas del sistema. Primeramente se identifican datos de salida, luego los datos de entrada que alimentarán la salida, después describir los algoritmos que procesarán los datos de entrada para obtener la salida deseada y por último identificar los datos que necesitan ser almacenados de forma temporal, periódica y permanente. Ahora veremos el segundo principio: diseñar los formatos de entrada y salida. En este se trabaja directamente con el usuario para que las entradas y salidas sean realmente las que se deseen, teniendo presente que el procesamiento de datos será completamente transparente para el usuario. Ahora vamos con el tercer principio: diseño lógico de la base de datos. Este se divide en dos: diseño lógico y diseño físico. Ahora mostraré un video de cada uno para tener más claro en qué consiste esto. En resumen, en el diseño lógico el analista proporciona las especificaciones detalladas del nuevo sistema, y en pocas palabras el diseño físico consiste en producción de programas de computadora y base de datos. Ahora veremos en qué consiste el cuarto y último principio: establecer los puntos de control de calidad. Este tiene de función garantizar que la información, al ser computada, capturada, procesada o emitida en la salida, permanezca íntegra y consistente. Por mi parte es todo, espero y este video haya sido de su agrado. Ahora vamos a ver el diseño físico de una base de datos. Vamos a ver este diseño aplicado a un ejercicio concreto. Vamos a ver cómo a partir de toda una documentación podemos extraer como resultado una base de datos utilizando un sistema gestor de base de datos concreto. Bien, tenemos una documentación generada a partir de una metodología que nos ha extraído pues toda la información necesaria para acometer el diseño físico al que estamos procediendo, ¿no? Tenemos por un lado el enunciado, tenemos el diagrama de interrelación, tenemos muy necesario un esquema lógico, y con toda esta documentación, que ya os digo que surge aplicando una metodología de diseño basada en el modelo relacional, vamos a obtener una base de datos con un sistema gestor de base de datos concreto que va a ser en este caso el sistema gestor base, perteneciente a la suite ofimática OpenOffice 3. Cuando iniciamos este programa, lo primero que nos indica es que debemos o abrir una base de datos o crear una base de datos nueva. A diferencia de otros programas, al crear una base de datos nueva, lo primero que nos va a pedir es el nombre. Después de un proceso de registro, que podéis simplemente darle a finalizar, le indicaréis el nombre de la base de datos con la que vais a trabajar, y a partir de ahí os lleva a la pantalla principal del programa, que realmente podemos intuir la estructura que va a tener en este sistema gestor de base de datos una base de datos. Va a constituirse de tablas, consultas, formularios e informes. En este ejemplo, pues vamos a ver solo lo que sería la estructura de la base de datos, ¿no? Partimos de un diseño lógico donde se ha generado una documentación, un esquema lógico que estamos utilizando, y tenemos descritas cada una de las tablas. Con esta descripción lo que hacemos es crear una tabla, darle... Ahora, vamos a hablar del diseño lógico de bases de datos y vamos a utilizar una tecnología concreta que son las bases de datos relacionales. Vamos a ver cómo se genera una documentación empleando una determinada notación que se va a llamar esquema lógico, y cómo esta documentación se genera a partir de otra previa de la que ya disponíamos, que es los diagramas de entidad de relación. Por último, pues reflexionaremos un poco sobre el proceso. Bien, partimos de un enunciado que plantea unas necesidades de información
Y también partimos de otro documento que es el diagrama entidad-relación, que tiene esas necesidades expuestas de una manera normalizada, utilizando pues esta notación descriptiva. A partir de aquí, el diseño lógico lo que pretende es proponer una solución al problema. Y dicha solución, es decir, alguna manera de representar esas necesidades de información, se tiene que basar en un modelo de datos. Un modelo de datos es una tecnología que nos permite pues, organizar la información. En este caso vamos a utilizar el modelo relacional. El modelo relacional es un modelo muy intuitivo porque está basado en tablas y bueno, las tablas están muy extendidas y tenemos un concepto muy intuitivo de cómo se organiza la información en tablas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver una tabla con pues, coches donde tenemos la matrícula, el color, el combustible, etc. Bien. El procedimiento que vamos a seguir va a ser bastante automático, es decir, realmente si hemos realizado la etapa, el análisis y la documentación generada es adecuada, es decir, si nuestro diagrama entidad-relación es correcto, a través de una serie de reglas vamos a obtener lo que hemos llamado esquema lógico, que van a ser en realidad esas tablas que nos van a decir qué estructura va a tener esa información. Y estas reglas las podemos ver aquí. En estas reglas nos dice, por ejemplo, que cada entidad, cada cuadrito del diagrama entidad-relación se va a convertir en una tabla del esquema lógico. Luego las relaciones, dependiendo de la cardinalidad, se realizarán de una manera o de otra. Fijaros también que también dice estas reglas básicas cómo se va a convertir los atributos clave en lo que se llama en el esquema lógico clave principal o clave ajena. Y vamos a verlo con el ejemplo planteado. Aquí partimos de un diagrama entidad-relación donde tenemos tres entidades, plato, categoría e ingrediente, y que por tanto, si empezamos por ahí, tenemos que realmente el primer paso, la primera regla aplicada es que cada entidad se corresponde con una tabla en el esquema lógico. Además, los atributos de esa entidad, por ejemplo aquí teníamos pues, nombre, descripción, dificultad, foto, todos estos atributos también constituyen lo que van a ser las columnas o campos del esquema lógico. Por otra parte, los atributos claves se convierten automáticamente en claves primarias, es decir, que aquí tendremos una tabla que será plato, donde tendremos como clave primaria nombre, de igual manera en el resto de entidades. Bien, ahora vamos a representar o vamos a generar lo que son las relaciones. Tenemos, por ejemplo, esta relación que es una relación con cardinalidad muchos a muchos y si intentamos representar esto en el diseño lógico, en el esquema lógico, tenemos que cada relación muchos a muchos genera una nueva tabla. Esta nueva tabla tiene, por un lado, como atributos, como campos, tiene